estoy súper aburrido, estoy chato, ¿eh? No me interesa nada, la verdad que la vida pasa con dificultades, como si simplemente el día no tuviera nada interesante que ofrecerme, no encuentro nada que me estimule y entonces estoy todo el día con el teléfono, pero en realidad me siento sumamente vacío. Recientemente, en una actividad grupal terapéutica, tuve la ocasión de escuchar varios testimonios de personas que declaraban sentirse profundamente aburridos o aburridas. Una sensación, una experiencia de aburrimiento que parece abarcar múltiples espacios de la vida de estas personas. Se aburren en el ámbito de los estudios, se aburren en la vida en pareja, se aburren en agrupaciones sociales en las cuales participan, se aburren de lo que ven en televisión, en internet, y lo que es peor de todo, se aburren de sí mismos. La etimología de la palabra aburrimiento, si bien nos va a provocar una suerte de remesón en nuestro ego, en nuestra autoimagen, es importante que podamos conocerla. ¿Por qué? Porque la palabra aburrimiento se descompone mediante la partícula prefija ab, como en la palabra, por ejemplo, abnegación. Cuando alguien es abnegado, es alguien que se niega a sí mismo. Ab quiere decir a sí mismo. Entonces, alguien abnegado, por ejemplo, una madre abnegada, es aquella madre que primero considera la necesidad de su hijo y luego la propia. Entonces, necesariamente, primero se niega a sí misma y afirma al otro. Entonces, abnegarse tiene un sentido bastante solidario, humanitario, pero en el caso de aburrimiento, la partícula ab, que también significa así mismo, apunta hacia el horror. Ab horrere. Ab horrere. ¿Qué quiere decir? Que me horrorizo de mí mismo. Es decir, que cuando tengo la oportunidad de mirar dentro, hacer introspección, es decir, miro hacia adentro, me encuentro con que lo que hay allí es horroroso. Me horrorizo de mí mismo. Y ese horror me hace sentir, en cierta forma, decepcionado, me siento en una especie de emergencia subjetiva, porque me he encontrado con algo espantoso de mí mismo, que es muchas veces una suerte de vacío, una suerte de repetición que es capaz de llegar al hartazgo y en cierta medida convertirse en causa de una, diríamos así, una lasitud, una pobreza existencial que hace que el sujeto no encuentre en ninguna parte estímulos interesantes. La palabra interesante también es muy interesante, porque quiere decir que estamos en contacto con el ser, inter-ese, es decir, en mediación con el ser. Pero si no hay nada interesante, estoy abandonando el ser tal como se da. En otra oportunidad hablaré de esta palabra en extenso. Aburrirse, entonces, es encontrarse con el propio horror interno. Cuando alguien se aburre, algo de sí mismo le ha resultado profundamente fastidioso. Y es necesario aplicarse en descubrir y en investigar por qué mi interior me resulta tan repulsivo. ¿Por qué resulto espantado de eso que encontré dentro? El aburrimiento en esta sociedad se ha vuelto extremadamente común. Y eso puede, en cierta medida, ocasionar algunas figuras patológicas como la depresión o la ansiedad, que son otros étimos, otras palabras que vamos a desarrollar en otros capítulos de esta etimoterapia.